La otra situación que hay que tener en cuenta es cuál es la función. Porque teniendo en cuenta esto, ustedes van a poder decidir o reducir fácilmente las manifestaciones que puede tener un paciente que está obviamente indicado en patologías del sistema. ¿Correcto? ¿No? El sistema básicamente, el sistema renal tiene varias funciones. Una de ellas, efectivamente, está relacionado con la regulación de una serie de sustancias extrañas, ¿cierto? Particularmente partículas de tipo infeccioso. Bastante conocido, que una infección en un sitio determinado, lo primero que hacen los análisis es incrementar el volumen, ¿cierto? ¿No? Entonces, muchas de las patologías infecciosas obviamente originan una serie de elementos, ellos obviamente estructuras bacterianas que tienen que ser filtradas y obviamente divididas en el campo. Y eso impide, pero obviamente que las estructuras o las bacterias obviamente se diseminen. Pero así como hay un freno para estas partículas infecciosas, también hay un freno para detritos celulares, inclusive células que han tratado de apartarse de la reproducción normal, que son células metastásicas. Entonces, un sistema inmunocompetente obviamente de alguna manera frena la proliferación de estas sustancias y los elimina de la circulación antes de que estos puedan colonizar el organismo. ¿Correcto? Igualmente hay que tener en cuenta que el sistema retículo nuclear forma parte integrante del estado inmune del paciente. Ustedes recuerdan, la inmunidad tiene dos modalidades, la inmunidad celular y la inmunidad tumoral. Las dos inmunidades están directamente relacionadas con el sistema retículo nuclear y con el sistema linfático. ¿Cierto? La inmunidad celular en relación con la proliferación de células encargadas precisamente de la defensa. Estos son, obviamente, los leucocitos, los linfocitos y las células plasmáticas, ¿cierto? Y desde el punto de vista de la inmunidad humoral, ¿cierto?, encargada de la producción de inmunoglobulinas, está relacionada también con la proliferación precisamente de las células plasmáticas. Entonces, miren ustedes la importancia que tiene todo este sistema. Pero además de esa participación, obviamente, dependiendo de la ubicación, ¿no es cierto?, de estas estructuras, obviamente pueden cumplir otras funciones. Por ejemplo, las estructuras que están en el tubo intestino, entre ellos, recuerden ustedes las llamadas placas de Peyer, ¿no es cierto?, la reabsorción intestinal fundamentalmente de lípidos no va directamente a la sangre, sino va al sistema linfático. ¿Correcto? De tal manera entonces que la función es múltiple en este sentido. Y cuando los pacientes a veces tienen alteraciones de la glándula, perdón, de la médula ósea, porque por diversas circunstancias se puede tranquilamente anular la función hematopoyética de la médula, los cambios pueden asumir la producción de glóbulos rojos. Eso se llama hematopoiesis extramedular, una serie de alteraciones, ¿no? A grandes rasgos, entonces, esas son las funciones que ustedes pueden efectivamente deducir. En consecuencia, si un paciente tiene patología relacionada con el sistema linfático, obviamente va a tener alteraciones en esta circunstancia. Otra situación que van a repetirlo probablemente el síndrome edematoso es de que el sistema linfático es un complejo de vasos colonizosos. Fabuloso que esté dictando. ¿Qué es eso? Porque te voy a decir, no hay aulas cuando se pierde. Realmente lo hace el síndrome edematoso. Tiene que en la acumulación de líquido a nivel intersticial se participa obviamente el sistema linfático. Entonces, les adelanto que desde el punto de vista fisiopatológico hay tres fuerzas obviamente que están regulando la transferencia de líquidos intravascular e intersticial. ¿Correcto? Es la presión hidrostática, la presión osmótica y la térmica. Esas tres fuerzas están referidas en la ecuación de Frank-Stark. Pero hay una situación adicional, ¿no?, que regula, ¿no?, esta poca proteína a veces que fuga al intersticio, ¿ya? Esta poca proteína que fuga al intersticio obviamente es regulada a través de una reabsorción por el sistema linfático. De tal manera que el sistema linfático falla, especialmente en los vasos, si hay un bloqueo, va a haber una acumulación de líquido y este líquido, por sus peculiaridades bioquímicas, recibe el nombre de linfa. Es un líquido rico en proteínas, células y una concentración de líquido bastante importante. ¿Cierto? Entonces, la acumulación de este líquido dentro del espacio intersticial, y fundamentalmente dentro del celular subcutáneo que van a ver ustedes, obviamente recibe el nombre de linfedema. ¿Ya? El edema producido por el bloqueo de la circulación linfática se llama linfedema, que tiene muchas características con el edema tradicional que ustedes van a escuchar seguramente se lo que es. Entonces tienen más o menos perfilado cuál es la función, ¿no?, del sistema linfático.
Dentro de estas estructuras, obviamente, tenemos primeramente los ganglios, que son los más conocidos. ¿Qué hay que recordar de los ganglios? Los ganglios son estructuras, obviamente, pequeñas nodulaciones que en condiciones normales es difícil de palpar, ¿cierto? Generalmente puede haber de repente pequeños nódulos menores de 0.5 centímetros, ¿cierto? Que no son a veces de necesidad patológica, ¿no? A veces puede palparse lo que se llama una microadenopatía a nivel inguinal que no tiene mayor incidencia. Generalmente una persona normal los ganglios no deben palparse, ¿ya? Excepto que tiene una pequeña proporción a veces en la cadena inguinal. Otra cosa que tienen que saber ustedes es que los ganglios obviamente están distribuidos obviamente en diversas partes del organismo. Los más asequibles son precisamente los que nos permiten averiguar qué problema tiene el sistema linfático. Son los ganglios que están ubicados en el tejido celular subcutáneo, que son fácilmente accesibles con la inspección y con la palpación simplemente ustedes pueden hacer. ¿Correcto? Pero no se olviden ustedes que también hay ganglios, así como hay ganglios superficiales, también hay ganglios profundos. Los ganglios profundos están generalmente por debajo de las bases musculares y otros ganglios más profundos todavía que están dentro de las cavidades, a nivel del hilio pulmonar, a nivel de la cadena mesentérica, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de ganglios internamente, pero de alguna manera la exploración de los ganglios superficiales de alguna manera nos da una idea del estado de salud del sistema, así de manera amplia. Por supuesto, en esta parte, en este capítulo, solamente nos vamos a referir a los ganglios de estas estructuras superficiales fundamentalmente, dejando de repente la exploración de otras ubicaciones del sistema retículo endotelial, como es el hígado y el vaso, ¿no? Situaciones que ustedes, nosotros vamos a hablar en el capítulo de abdomen y aparato digestivo, ¿cierto? Entonces, esta es la situación, esa es la gran situación que se presenta frente a los ganglios. Otra situación que tienen que pensar ustedes es que cuando los ganglios obviamente tienen alguna patología, ¿cierto? Tienden a incrementar su volumen, ¿cierto? Y en ese momento recién se hacen palpables, ¿correcto? Entonces el examen va a ser básicamente la inspección y la palpación cuidadosa de las diversas áreas. ¿Qué otra situación tiene en el sistema ganglionar? El sistema ganglionar tiene la finalidad de, obviamente, depurar sustancias que vienen de una área determinada. Si yo tengo una patología infecciosa en el pie, probablemente los ganglios que van a reaccionar son los ganglios de la cadena inguinal, ¿no? Si yo tengo patología faríngea, probablemente los ganglios submaxilares o parotidios van a actuar. Si yo tengo problemas en el cuero cabelludo, probablemente los ganglios suboccipitales son los que van a incrementarse, ¿correcto? Entonces, esto quiere decir ¿qué cosa? Que los ganglios tienen un drenaje regional, ¿correcto? Entonces, las regiones hay que analizar desde el punto de vista del crecimiento ganglionar para ver qué estructura, obviamente, que drena en ese ganglio, obviamente, se ha comprometido, ¿no? Entonces, esta es la situación que van a ver ustedes. Desde ese punto de vista van a ver ustedes que los ganglios obviamente están ubicados en varias regiones que vamos a resumir más adelante. Otra situación que es conveniente que ustedes sepan, obviamente, es que los ganglios, obviamente, como les digo, en condiciones normales, constituye simplemente más o menos un 3% del tema del peso corporal del paciente. Entonces, estas cosas hemos mencionado, ¿cierto? Las otras estructuras, entre ellas, para repetir lo que hemos dicho, el vaso, el timo, adenoides, amígdalas, las placas de Peyer, y demás estructuras que hemos mencionado que están en la mucosa gástrica, en la apéndice, en la médula, etc. Esta es la estructura básica que ustedes tienen que conocer, y de aquí van a reducir ustedes algunas patologías, ¿cierto? Entonces, tienen ustedes el ganglio linfático, que alteración puede presentar simplemente un agrandamiento del ganglio. El agrandamiento del ganglio van a escuchar ustedes con el nombre de adenomegalia o adenopatías, que no califica obviamente qué tipo de situación está ocurriendo, solamente dice que el ganglio está aumentado de volumen y palpable. Entonces hay que tratar de hacer todo en la historia clínica para que uno pueda precisar exactamente qué está pasando con el paciente. Aparte de eso, miren, ustedes tienen otra cosa importante, que participa en la regulación de los líquidos a nivel intersticial, ¿no? A través de la reabsorción de la linfa. Y la linfa, les he mencionado, tiene ciertas características bioquímicas, obviamente, que van a determinar peculiaridades en este tipo de edema. Esa linfa, obviamente, tiene que circular por los vasos linfáticos, de tal manera que puede haber también patología de los vasos linfáticos. Estas patologías pueden ser de diversa naturaleza, y en última instancia, el compromiso, sea de los ganglios o sea de los vasos linfáticos, va a determinar una retención de linfa y el paciente va a tener, obviamente, lo que se ha mencionado como linfedema.
Y desde el punto de vista de los vasos linfáticos, también tengan ustedes en cuenta que el sistema linfático, desde el punto de vista de los vasos, sigue el mismo trayecto y más o menos la misma estructura que el sistema venoso de drenaje. En consecuencia, hay que pensar, así como hay capilares venosos, hay capilares linfáticos. Los capilares linfáticos se unen en conductos cada vez mayores, que originan obviamente los vasos troncos, y finalmente todo este sistema linfático tiene que ser drenado a la circulación bajo el siguiente modelo que van a ver ustedes más adelante. Acá lo que he mencionado, la base pequeña, las funciones que he mencionado, no vamos a volver a repetir, ¿cierto? Ahora, la forma como el ganglio obviamente cumple las funciones que he mencionado es a través de una serie de funciones ya propias de las células que constituyen el sistema linfático, ¿cierto? Uno ve la fagocitosis, ¿no? Hay destrucción de sustancias, ¿no?, extrañas, bacterias y obviamente de células obviamente que se han tratado de independizar, células de tejido de cruzado y también obviamente células de tipo neoplásico, ¿no? Ya se mencionaba a nivel intestinal, el sistema linfático participa en la reabsorción fundamentalmente de las grasas. Y ya se ha mencionado, cuando hay una aplasia medular, el ganglio puede asumir una función hematopoyética, obviamente llamado una hematopoiesis extramedular. Y finalmente, nuevamente hay la reintegración en la regulación del líquido a nivel intersticial con la producción de un tipo peculiar de edema, obviamente cuando hay un bloqueo, y eso se denomina lintedema. Nuevamente ahí, para que ustedes revisen más con tranquilidad en sus casas, obviamente es una repetición de lo que estamos hablando. Esto es importante. La linfa obviamente pues, tiene que ser capturada, obviamente de los tejidos, obviamente tiene que ser capturada primeramente de los capilares linfáticos. Estos capilares linfáticos van a confluir en conductos cada vez mayores, ¿no es cierto? Y van a desembocar o van a drenar en el ganglio linfático regional, precisamente, ¿no es cierto? Pero este ganglio, obviamente, así como tiene vasos aferentes, tiene vasos eferentes. El vaso eferente finalmente va a desembocar en dos grandes sistemas de drenaje que ustedes conocen, el conducto torácico y el conducto linfático derecho. El conducto torácico es el conducto linfático izquierdo, ¿cierto? Y el conducto torácico derecho no tiene un nombre particular. El sistema obviamente sigue la misma distribución que el sistema venoso, que se den cuenta, ¿cierto? Y obviamente, no se olviden ustedes, obviamente, primeramente la presencia de ganglios profundos, y miran los sistemas de drenaje. Los sistemas de drenaje, tanto del derecho como del izquierdo, obviamente se realiza en la vena subclavia, ¿no?, bajo este sistema, ¿no? En el conducto linfático derecho se drena toda el área superior derecha del organismo, ¿cierto? Eso drena en la vena subclavia derecha y finalmente da la cava superior. Mientras que el resto del cuerpo es avenado por el conducto torácico, que desemboca en la vena subclavia izquierda y también va a la vena cava superior. ¿Correcto? Esa es la circulación final del sistema linfático. Bien, ustedes acá nuevamente especificado el sistema linfático, la porción superior derecha del organismo, es un truco linfático que desemboca en la vena subclavia derecha. Y el conducto torácico izquierdo, el conducto torácico que desemboca en la vena subclavia izquierda. Esto también ha sido mencionado, los ganglios superficiales, los ganglios profundos, ¿cierto? Hemos mencionado también que la exploración de los ganglios superficiales nos permite saber más o menos qué está pasando con todo el sistema linfático. La estructura del ganglio solamente les puedo pasar para que recuerden ustedes. El ganglio es una estructura con unas características, se llama como un tubo, una masa que está rodeada por una cápsula fibrosa de la cual parte una serie de trabéculas internas, ¿no es cierto? Y en estas trabéculas hay una serie de células, obviamente, ¿no es cierto?, fibrocitos, fibras colágenas y obviamente las células encargadas obviamente de la fagocitosis y una circulación bastante abundante. Tiene un hilio a través de la cual está llegando obviamente las vasos aferentes y obviamente tiene sus vasos a través de los cuales obviamente también se drena a los conductos linfáticos mayores que hemos mencionado, ¿cierto? Acá solamente para que ustedes tengan en cuenta la localización, las amígdalas obviamente que es otra estructura del sistema linfático, está localizado pues, en la fosa amigdaliana, ¿no? Ustedes lo van a examinar en el examen de faringe, ¿no? Está situada precisamente en los arcos palatinos, a ambos lados de la faringe y a nivel de la base de la lengua, ¿cierto?
Las otras situaciones que he mencionado, como la adenoides o las faringias, ¿no es cierto?, está en la zona nasofaringia, ¿no? Y hay que tener en cuenta pues, que los niños a veces son muy susceptibles a cuadros infecciosos y reaccionan de manera pues, bastante notoria, juzgables a este nivel. Entonces, un crecimiento de las adenoides obviamente puede producir una obstrucción de la vía nasal para la respiración, y los niños a veces respiran, tienen una respiración bucal, ¿no? Y si el problema inclusive se hace crónico, el niño acostumbrado a respirar nasalmente comienza a tener una fase característica, ¿no? Con prominencia de la parte alta y una ligera relación de la parte baja, como el maxilar, una fase que se caracteriza o característica que tiene nombres de fases adenoidea, ¿no es cierto? Ustedes lo hemos escuchado seguramente. Muy bien. Cuando ustedes hacen la anamnesis, obviamente ya ustedes deben hacer una serie de preguntas. No solamente basta decir que el ganglio está crecido, sino obviamente preguntar al paciente, pues el paciente de repente ya tiene conocimiento de que ha ocurrido esto. Preguntarle entonces todo esto. ¿Cuándo ha notado la aparición, ¿no?, de algún bulto o tumor? Recuerden ustedes que el ganglio puede prácticamente tener una inflamación. Y si tiene una inflamación, probablemente el tiempo de instalación será corto. Mientras un ganglio tenga crecimiento crónico, obedecerá también a una enfermedad crónica. Hay enfermedades inflamatorias o infecciosas crónicas, como la tuberculosis, como las micosis, etcétera, etcétera, donde prácticamente el paciente puede tener una adenopatía entera crónica. Pero también dentro de las adenopatías crónicas hay que tener mucho cuidado con las adenopatías de índole neoplásica. Y cuando están frente a la posibilidad de una adenopatía neoplásica, tienen todavía dos posibilidades. Puede ser una adenopatía o un crecimiento ganglionar por una neoplasia propia de los ganglios linfáticos, que recibe el nombre de linfoma o linfosarcoma, o puede ser obviamente la ubicación obviamente de células neoplásicas procedentes de otros órganos. Esos se llaman ganglios satélites o ganglios metastásicos, ¿ya? Y obviamente para averiguar de dónde procede, precisamente hay que recordar, ¿no?, el drenaje regional del sistema, ¿cierto? Entonces, preguntarse el ritmo de crecimiento, la velocidad de crecimiento, obviamente, en el inflamatorio es más rápido que obviamente en el neoplásico. La sensibilidad es importantísimo, porque obviamente un ganglio doloroso generalmente nos está indicando que el paciente tiene una adenopatía inflamatoria, que puede ser reactiva simplemente frente a un poco infeccioso del sistema local, o puede ser de repente una infección ya del sistema bastante precisa dentro del mismo ganglio. Infección del ganglio propio se denomina adenitis, ¿no es cierto? O sea, puede ser una adenitis no propia del ganglio, o puede ser simplemente una adenitis refleja por un mecanismo inflamatorio, ¿no?, o por una infección localizada en un área determinada. Otra situación que tienen que preguntar ustedes si ha habido cambios en la piel. Entonces, yo creo que es fácil de entender. Si un paciente tiene una adenitis bacteriana infecciosa, habrá cambios en la piel, cambios inflamatorios. Recuerden ustedes la famosa triada o tetrada inflamatoria, ¿no? Dolor, calor, rubor y tumor. Eso fácilmente configura, obviamente, características de un ganglio inflamatorio. Igualmente, es necesario ver que muchas veces, los pacientes que tienen adenitis son tan intensas que el ganglio inclusive se puede licuar y puede generar entonces material purulento, ¿cierto? Entonces, a veces hay alteraciones a nivel de la piel, hay apertura y lo que se llama la fistulización y secreción, que hay que obviamente indagar y ver. Y de repente es un material que nos puede servir para hacer un diagnóstico de tipo etiológico que puede estar ocurriendo. Un tipo peculiar de adenitis que van a ver ustedes, al final lo vamos a manifestar, es la adenitis tuberculosa, ¿no?, que puede dejar como una especie de secuela en el cuello, ¿cierto? Y eso es lo que da el cuello, seguramente les han dicho a ustedes, que se denomina escrófula. La escrófula es una lesión residual de una adenitis tuberculosa, ¿cierto? Otras situaciones que los ganglios a veces son únicos, son múltiples, ¿cierto? Y averiguar sobre las manifestaciones generales asociadas que puede tener el paciente. Si el paciente tiene patología gástrica y le encuentran ustedes un ganglio supracapilar izquierdo duro con unas características de neoplásica, obviamente ustedes ya están pensando que el paciente tiene una neoplasia gástrica, definitivamente. Entonces, los síntomas generales como pérdida de peso, ¿cierto?, fiebre, fundamentalmente fiebre, ¿cierto? Van a ver ustedes que los pacientes que tienen linfomas, a veces los cuadros se presentan como procesos infecciosos. El paciente tiene fiebre, un tipo peculiar de fiebre ondulante, con la llamada fiebre de Epstein, que puede presentarse también en el paciente que tiene alguna otra patología infecciosa, no necesariamente neoplásica, pero en este caso, obviamente, el paciente con linfoma de Hodgkin, ¿cierto?,
frecuencia presenta fiebre tipo ondulante, ¿no es cierto? Y por supuesto, preguntar sobre los síntomas de otros órganos, como he mencionado, ¿no es cierto? Una patología gástrica, una patología respiratoria, ¿no? Asociada a un ganglio izquierdo, de repente les está diciendo que el paciente puede tener, ¿cierto? Una neoplasia en estas localizaciones. En el linfedema igualmente hay que hacer una indagación, ¿no? La localización, el ritmo de progreso, la duración, los factores de enfermedades que pueden haber concurrido definitivamente, los síntomas acompañantes que puede tener el paciente, las enfermedades, ¿no es cierto?, de anteriores y los tratamientos correspondientes. Y una cosa muy importante es a veces la medicación. Puede ser que el paciente ya no tenga nada, pero si ustedes escuchan que el paciente ha tenido antecedentes de quimioterapia o quimioterapia o radioterapia, obviamente ustedes ponen de inmediato el cuidado correspondiente, porque ese tipo de tratamiento solamente recibe un paciente que tiene procesos de tipo neuroproductivo, ¿correcto? Los antecedentes médicos he mencionado son muy importantes, radiologías anteriores, el paciente ha recibido tuberculina, no tuberculina, ha tenido transfusiones, ¿cierto? Otras patologías crónicas que puede tener, cirugías, traumatismos, infecciones recurrentes. En relación a cirugías, por ejemplo, pueden ustedes tocarse con personas del sexo femenino, con neoplasias mamarias muy frecuentes que han sido sometidos obviamente a un tratamiento radical de estimulación. En estos casos, lo que hace el cirujano es no solamente hacer la mastectomía, sino hacer lo que se llama un vaciamiento ganglionar, se hace los ganglios implicados en la neoplasia mamaria, obviamente son ganglios axilares. Entonces, un paciente que es sometido a un vaciamiento ganglionar, obviamente tiene un bloqueo de la circulación linfática del agua. Y en consecuencia, tiempo más adelante, 4, 5, 6 años, el paciente puede tener un aumento progresivo del brazo de ese lado. Entonces, el antecedente simple de una cirugía de esta naturaleza y las características adicionales que pueden encontrar durante ustedes la exploración, obviamente va a ustedes a facilitar el diagnóstico probablemente de un linfedema, ¿cierto?, postquirúrgico. Muy bien, y cuando hacemos la exploración física, la exploración es bastante simple. Es solamente inspección y palpación. Obviamente la inspección, como les he mencionado, hay que tratar de ver la piel suprayacente, puede tener algunas características que me hagan, obviamente, sospechar una patología en particular. La palpación es fundamental, ¿cierto? La palpación es fundamental y teniendo en cuenta que los ganglios son muy móviles, no están infiltrados al plano profundo, obviamente las presiones tienen que ser bastante simples y leves para evitar que el ganglio se escurra y no pueda ser identificado, ¿cierto? Ya las exploraciones de otras zonas, ¿no?, en la cual hay sistema de retículo pilar contigo en el vaso, obviamente obedece ya a otro capítulo, ¿cierto? Está de más decir que con un paciente de sanguina, obviamente al paciente del médico de sanguina, obviamente el área correspondiente tiene que estar completamente expuesta, ¿no?, para no tener errores, obviamente, derivados de la presencia de la ropa o la incomodidad de la posición del explorador para detectar precisamente este tipo de situaciones. Esto también ha sido mencionado. Los ganglios normales, generalmente no son palpables. Puede existir pues ganglios pequeños, obviamente no mayores que un centímetro, dicen, pero definitivamente yo creo que las características que pueden ustedes recurrir o encontrar pueden de alguna manera ayudarnos a determinar si es realmente importante. ¿Bien? Esto nuevamente las modalidades como ustedes deben palpar con sumo cuidado, ¿no es cierto? Y el reporte que pueden ustedes decir, obviamente, lo tienen ustedes ahí, los sinónimos, los exámenes, frecuentemente van a encontrar ustedes en las salas médicas para hacer adenomegalia, linfadenmegalia o adenopatias, que no implica etiología, solamente implica que los ganglios están incrementados de tamaño. En algunas circunstancias van a encontrar ustedes que los ganglios a veces no crecen de manera individual, sino el grupo ganglionar obviamente crece de alguna manera adheridos unos a otros. Eso se denomina conglomerado. Y en ocasiones obviamente uno está en capacidad de poder seguir la evolución, ¿cierto? Para lo cual se utiliza pues, un lápiz dermatológico y se va marcando los límites para ver con qué facilidad está ocurriendo el aumento del volumen. El otro fenómeno que ustedes tienen que evaluar, obviamente, la sensibilidad. La sensibilidad es bastante importante para diferenciar un ganglio inflamatorio y un ganglio neoplásico. El ganglio inflamatorio es necesariamente doloroso. Frente a un ganglio neoplásico, el ganglio neoplásico no es doloroso, ¿cierto? Igualmente, las otras características, como el envejecimiento de la piel, obviamente nos orientan más
hacia una adenitis de tipo inflamatorio, ¿cierto? Estas son las características que ustedes tienen que determinar cuando están frente a un paciente con crecimiento rápido, ¿no? Luego del interrogatorio, ustedes comienzan a preguntar o hacer las iteraciones en la exploración de la siguiente manera. Primero, la ubicación anatómica. No se olviden ustedes, a veces nos ponen crecimiento ganglionar y no de dónde. Y esto es importante porque, nuevamente, los ganglios están recibiendo el drenaje de un área determinada. Si encuentro yo un crecimiento ganglionar, yo estoy obligado a examinar esa área de drenaje porque ahí está la patología, ¿correcto? En cuanto al número, obviamente hay una tremenda variedad, pueden ser únicos, pueden ser múltiples, definitivamente, ¿cierto? Eso ya lo determinarán durante el examen físico, ¿no? La forma y las dimensiones, ¿no? Por eso que eso lo hacemos obviamente por escala métrica, obviamente en centímetros, determinan ustedes los diámetros longitudinal y transversal, obviamente sí, obviamente la tumoración es irregular. No hay ningún problema. Si es circular, obviamente digan ustedes, la tumoración viene 2x2 o 3x3, etc. ¿Correcto? Otra característica que van a ver ustedes son las características de la superficie. Desde ese punto de vista, los ganglios pueden ser lisos, como los de la nariz, pueden ser obviamente irregulares, ¿cierto? E inclusive pueden ser notoriamente nodulares, ¿cierto? En este sentido, por ejemplo, los ganglios inflamatorios generalmente son de superficie lisa. Los plásticos son irregulares. Eso unida a la siguiente característica, la consistencia. La consistencia es interesante porque la consistencia es elástica en los inflamatorios e inclusive puede haber un fenómeno que se llama renitencia. La renitencia significa una sensación de blandura, de una estructura que está llena de un líquido, ¿verdad? Entonces eso ocurre cuando el ganglio se ha transformado en un absceso, se ha abscedado el absceso, ¿cierto? Entonces eso significa obviamente fluctuación, presencia de líquido o una sustancia líquida dentro del ganglio, generalmente es pus, ¿no? Y en el otro extremo, obviamente, la consistencia puede ser incrementada, puede ser fibrosa, puede ser brillosa o puede ser pétrea. Estas características más nos inducen a pensar que el ganglio que están palpando ustedes es un ganglio neoformativo, ¿no? Otra es la sensibilidad, nuevamente ya nos hemos mencionado la diferencia entre ganglios inflamatorios e infecciosos, ¿cierto? Y neoplásicos. La movilidad, el ganglio neoplásico tiene tendencia a cerrarse, entonces se llama cáncer. Se fija al plano profundo y entonces puede movilizar, mientras los ganglios inflamatorios generalmente más se fijan en los planos superficiales de la piel, y cuando no, a veces pueden producir cambios en la piel, definitivamente, ¿no? Y la novena característica que ustedes han visto, hay que describir siempre las características de la piel suprayacente. En ocasiones pueden haber cicatrices o pueden haber fístulas a través de los cuales pueden drenar alguna secreción que también debe ser descrita. Esta es la importancia de esto. Cuando están frente a ustedes a un ganglio, lo primero que tienen que determinar si es un ganglio de tipo inflamatorio o es un ganglio de tipo neoplásmico, ¿no? Entonces, todo tumor, todo bulto, entre comillas, que dicen los pacientes, obviamente genera a veces una sensación de angustia porque piensan que es un cáncer, definitivamente, ¿no? Pero antes de calificar, obviamente, uno tiene que hacer una serie de pruebas, definitivamente, donde a veces las características serológicas son bastante notorias, ¿cierto? Pero hay que complementar, obviamente, a veces exámenes auxiliares cuando nosotros tenemos alguna duda. Si yo pienso que el paciente puede tener de repente una neoplasia, pues no voy a dudar en sacar un pedazo del tubo, llamar del tumor del ganglio, ¿no? Y someterlo a un estudio anatómico. Entonces una biopsia de ganglio, ¿no? Acá tienen algunas características que pueden de alguna manera diferenciar un ganglio inflamatorio de un ganglio neoplásico. En cuanto al número y tamaño, no hay obviamente ninguna especificación para ambos. En cuanto a la consistencia, es importante, ¿cierto? La consistencia es blanda, ¿cierto? O friable, en el ganglio inflamatorio, mientras que en el ganglio neoplásico es duro y pétreo. La superficie igualmente es regular en el inflamatorio, es irregular o nodular en el ganglio neoplásico. Sensibilidad dolorosa en el ganglio inflamatorio, es no dolorosa en el ganglio neoplásico. Y finalmente la movilidad, generalmente los ganglios neoplásicos están fijos a los ganglios profundos, ¿cierto? Lo que no ocurre en los inflamatorios. De repente una pequeña diferencia que van a encontrar ustedes en los libros es con respecto al linfoma en relación con la consistencia. En el linfoma generalmente a veces se encuentran los mismos ganglios, se encuentran con cierta elasticidad, o sea, no cumplen los criterios a veces de un ganglio pétreo, ¿cierto? O fibroso, como se ha mencionado en las neoplasias.
ya es la única excepción. El resto definitivamente, todos los ganglios performativos generalmente son duros, obviamente, y son irregulares. Estos son un recordaris de las áreas que ustedes tienen que examinar. Es una recomendación, ustedes tienen un orden definitivamente, obviamente empiecen con la cabeza, ¿no es cierto? Y tienen ustedes 6 etapas para poder descubrir la presencia de adenopatía. Recuerden ustedes, cada una de estas zonas obviamente tienen un área de drenaje. Y a veces, obviamente, en estos casos, las áreas no son completamente inclusivas, sino a veces se pueden superponer las áreas. Por ejemplo, tienen ustedes en la base del cráneo los ganglios suboccipitales, ¿no? Que están avenando, ¿no? El drenaje linfático del cuero cabelludo fundamentalmente, los retroauriculares superficiales sobre la apófisis mastoides, ¿cierto? También de la zona del pabellón auricular, también del cabello, una corta un poco baja, los preauriculares, ¿no? Delante del músculo que llaman del trago, ¿no? Los parotidios o retrofaringios, ¿no? ¿Cierto? Que ocurre un crecimiento en un caso de compromiso de tipo faringio, de las faringitis, las amigdalitis, definitivamente, los submaxilares que están en el ángulo del submaxilar, ¿no? Y el vértice de la mandíbula, los subalternianos en la parte anterior, ¿cierto? Todas esas áreas obviamente deben ser exploradas, ¿no? De manera apropiada para poder descubrir si existe o no existe crecimiento. Acá tienen ustedes más o menos una representación de las localizaciones que hemos mencionado, ¿no es cierto? Sin dejar de, de tratar cualquiera de estas áreas. Obviamente, acá también está representado los ganglios de la cadena cervical. En el cuello, recuerden ustedes, hay 3 ubicaciones fundamentales, ¿ya? Los ganglios superficiales que están delante del músculo esternocleidomastoideo, ¿no es cierto? Y los ganglios posteriores, o cervicales posteriores, o cadena posterior, ¿no es cierto? El músculo del trapecio, ¿no? Y también existen los llamados ganglios profundos que están generalmente por debajo del esternocleidomastoideo. Un grupo especial que ustedes van a recordar, este es el ganglio supraglandular. Entonces, más abajo, al final, les voy a presentar una toma. Un paciente tiene este ganglio del lado izquierdo, ¿no? Incrementado de volumen, con características de cambio de neoplasia. Este cambio, así crecido por una neoplasia, recibe el nombre de ganglio de bicho. Este ganglio de bicho, obviamente, se presenta en países de los pacientes que pueden tener neoplasias pulmonares o neoplasias gástricas. En el cuello ya está mencionado, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado simplemente y el desplazamiento de las estructuras para poder palpar ciertos ganglios. En las axilas, ya recuerden ustedes las axilas, como los Gibbons, una pirámide truncada, ¿no es cierto? Que tiene una cara anterior, una cara posterior, una cara interna, cara externa y la parte del ápice, ¿no es cierto? Hay que describir, obviamente, cada una de estas áreas definitivamente, ¿no es cierto? Y reportar los crecimientos de los ganglios de este nivel. Acá tiene, por ejemplo, una representación, ¿no? Y para que ustedes recuerden claramente que muchas de las temas de los ganglios linfáticos de la axila, obviamente, están recibiendo el drenaje de la mama, ¿cierto? Pero también, obviamente, puede venir del tema del miembro superior, ¿cierto? Por cualquier patología que compromete a esa zona, ¿no? Además, recuerden ustedes que la cadena mamaria, obviamente, y los ganglios axilares internos, fundamentalmente, ¿cierto? No son los únicos que se comprometen en el paciente que tiene un cáncer mamario, sino internamente también hay un grupo de ganglios que sigue la arteria mamaria interna, que se llama, obviamente, la cadena mamaria interna, y otros ganglios que pueden crecer. Otros ganglios que pueden encontrar ustedes, obviamente, pueden ser en el miembro superior al nivel de la epitróclea, ¿cierto? Obviamente, hay que posicionarse adecuadamente, agarrar el codo del paciente con un brazo y con la otra mano, obviamente, hacer la exploración correspondiente, ¿cierto? Con el brazo ligeramente flexionado. La otra localización que ustedes recuerdan es la localización poplitea, ¿no? La localización poplitea y los ganglios inguinales, ¿no? Para ellos, tanto para los ganglios de la localización poplitea como los ganglios, como se llama, de los ganglios inguinales, el paciente mejor está en una posición de punto dorsal con una pierna semiflexionada. Desde ese punto de vista, obviamente, ustedes pueden explorar las cadenas ganglionares, inguinales, especialmente. Tomen ustedes como punto de referencia el ligamento inguinal que tienen ustedes acá y pueden ustedes encontrar entonces ganglios, obviamente que están estos ganglios superficiales, los ganglios inferiores son los ganglios profundos. Otros dividen estas cadenas, ¿no?
tomando como punto medio el pliegue inguinal y trazando una línea vertical, ¿no? En ambos y una línea horizontal que cruce el mismo nivel y lo distribuyen por segmentos, ¿cierto? Segmento superolateral, interno, infrainterno y infraexterno, ¿cierto? No interesa, porque para ustedes, en este tipo de problemas de exploración física, lo que interesa es que ustedes encuentren los daños definitivamente, no tanto como la distribución, ¿cierto? De todas maneras, ya ven ustedes que puede tranquilamente hacerse una pequeña división, ¿no?, de la ubicación de daños. Obviamente, en el paciente que tiene, obviamente, en la exploración del hueco popliteo, se recomienda que la rodilla esté semiflexionada, ¿cierto? A nivel de los genitales, obviamente, hay que tener en cuenta lo siguiente. El drenaje linfático de los genitales tiene dos vías de distribución. En los genitales externos, ¿cierto?, tanto en el hombre como en la mujer, sí se pueden encontrar ganglios a nivel inguinal, ¿ya? Pero de los genitales internos drenan directamente a los ganglios profundos. Entonces, si encuentran en el varón lesiones del escroto o del pene, se pueden encontrar, y de hecho, eso encuentran ustedes, seguramente lo recuerdan, en las enfermedades de transmisión sexual, en la LUES, en el chancro blando, el paciente que tiene enfermedad de Nicolás Fabry, en sus casos obviamente se va a producir un infarto de los ganglios inguinales, ¿no? Igualmente en la mujer, si tiene patología inflamatoria que comprometa el tercio inferior de la vagina y la vulva, obviamente van a tener ustedes una hipertrofia ganglionar a nivel inguinal. Pero cuando hay compromiso de los ganglios o el tema de los órganos profundos, como es testículo en el varón, como es ovario en las mujeres, o estructuras por encima del tercio medio de la vagina, el drenaje linfático se realiza hacia los ganglios internos. Entonces, habrá una adenopatía, obviamente, en los ganglios inguinales profundos, con los ganglios pélvicos y en los ganglios paraaórticos en ambos lados. ¿Bien? Esto solamente para que vean ustedes, es raro estas patologías, pero de todas maneras conviene que ustedes tengan en cuenta que a veces un crecimiento ganglionar puede confundirse con este tipo de situaciones. Hemangiomas, quistes de hendidura branquiales, quistes de conducto fibroso, laringocele, divertículo esofágico, enfermedades tiroideas, inflamación de las parótides. Con un examen un poco minucioso fácilmente se puede discernir, ¿no?, y diferenciar el crecimiento de un ganglio de estos. Algunas patologías que seguramente ustedes tienen que tener en cuenta cuando están frente. Una de ellas se mencionaba la adenitis aguda. La adenitis implica un problema inflamatorio agudo, generalmente de tipo bacteriano, ¿correcto? Acá hay que tener en cuenta algunas cosas. Cuando el paciente tiene un cuadro inflamatorio o infeccioso distal, ¿cierto?, en una extremidad, ¿cierto?, a veces la actividad del sistema linfático no se ve, pero cuando la infección trata de avanzar, lo primero que se hace, se ve una inflamación de tipo rojiza, con una trama, con una red de los capilares linfáticos. Eso se llama linfangitis reticular. Más adelante ya se menciona que los vasos se van juntando y generan pues un tronco un poco grueso, ¿no es cierto?, que también se puede inflamar más adelante, y eso recibe el nombre de linfangitis troncular, ¿correcto? Y en ocasiones les he mencionado que los ganglios linfáticos, obviamente, trabajando intensamente, ¿cierto?, no pueden contener de repente por demasiada carga bacteriana o ser los gérmenes demasiado agresivos, y en consecuencia el ganglio no solamente se torna reactivo, sino el ganglio comienza a sufrir la propia infección. Entonces se traduce en una adenitis aguda. Obviamente esa adenitis puede seguir cursando, puede producir liquefacción obviamente en las estructuras del ganglio y se transforma entonces en un absceso, una adenitis abscedada. Y en ocasiones ese absceso obviamente tiene tendencia a aperturarse, compromete el tejido celular subcutáneo, y cuando eso ocurre, la estructura recibe el nombre de un adenoflequón. La otra que ya les he mencionado es la adenitis tuberculosa, generalmente en una forma linfomatosa, producida generalmente pues, por el que se llama Mycobacterium bovis, ¿cierto? Entonces en estos casos se va a producir obviamente una respuesta inflamatoria ganglionar a nivel del cuello, y como se produce una adenitis específica por bovis, obviamente no es tan agresiva como el mercado humano. En consecuencia, a veces puede autolimitarse,
Y cuando se autolimita, generalmente se apertura, drena y cicatriza como cualquier otra lesión. Y en adelante, ustedes en la semiología pueden encontrar de repente un paciente que tiene una cicatriz un poco retráctil en el cuello, ¿no es cierto? Esa cicatriz retráctil en el cuello se denomina escrófula. ¿Ya? No se olviden, escrófula es el rezago de una infección específica del ganglio a nivel de la semiología del cuello. Esta es otra situación que van a ver ustedes en la sífilis. Por desgracia, obviamente en la sífilis, obviamente el punto de entrada obviamente son las genitales, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no es cierto? Obviamente son lesiones ulcerativas que no tienen dolor, y la peor desgracia es que se autolimitan y se curan solas, ¿no es cierto? Y más adelante obviamente puedan generar obviamente reacciones inflamatorias a nivel del ganglio. Estos ganglios generalmente los comprometidos son ganglios inguinales, ¿no es cierto? Que también obviamente se pueden autolimitar. Entonces es una enfermedad un poquito traicionera, eso no va a haber importancia, obviamente la enfermedad se autolimita solo, ¿no es cierto? Pasa a la fase primaria y más adelante, meses o años después, obviamente tienen ustedes la fase secundaria. O quieren donar ustedes sangre, de repente les hacen una prueba y dicen usted no puede porque ustedes tienen serología positiva también. Obviamente ahora no ocurre tanto eso, pero hay que tener cuidado. Otra patología que van a escuchar ustedes seguramente, no pretendo abarcar todas las patologías, pero algo que llama la atención es la mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa es una enfermedad obviamente que compromete fundamentalmente la faringe. Hay un cuadro previo de una faringitis bastante severa, ¿no? Asociado a un problema inflamatorio de los ganglios del cuello. Entonces estas dos asociaciones más otras características clínicas del paciente obviamente puede estar asociado pues, a hepato y esplenomegalia fundamentalmente, puede hacer pensar definitivamente que el paciente tiene una mononucleosis infecciosa. La otra situación que les he mencionado es la enfermedad de Nicolás Fabry, que conjuntamente con el chanfroplano, obviamente puede no solamente inflamarse, sino también puede necrosarse, y de hecho se necrosa y se apertura, obviamente se produce obviamente una adenitis, ¿no? La situación en la cual obviamente se va a producir un ganglio de tipo inflamatorio, se adhiere la piel, se fisculiza y drena. Ya mencionamos los linfomas, ¿cierto? Que son de clases propias, ¿cierto? De tejido linfático, ¿cierto? Acá no hay cambios cutáneos, y les he mencionado que es la excepción y otros casos de que el ganglio puede tener cierta elasticidad y no la dureza, ¿no? Que he mencionado en los pacientes con adenitis o con adenopatía de tipo neoplásica. Pueden ser adherirse entre sí, o sea, formar un conglomerado. Y les he mencionado también que puede haber manifestaciones generales, entre ellos obviamente que síndrome febril, ¿no? En los neoplasios metastásicos definitivamente sí, no tienen ustedes problema que pensar más cuando están frente a un paciente que tiene un ganglio fijo a plano profundo, no doloroso, de superficie irregular y consistencia incrementada. Eso definitivamente apunta a un ganglio de tipo neuropatía. El linfedema también ya lo mencionamos definitivamente, pero acá ustedes para que fijen un poco la composición de la linfa, que es bastante importante, una alta concentración de lípidos, y también de proteínas, células abundantes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y obviamente la aparición de un líquido en el tejido subcutáneo como consecuencia de la obstrucción del drenaje, precisamente, y que va a producir una serie de cambios tróficos a nivel de la piel, ¿sí? Que como consecuencia de la linfadenopatía, igual que el edema, ¿no? La extremidad va a estar incrementada de volumen, hay borramiento de los relieves óseos, hay borramiento de los relieves, de los pliegues cutáneos, ¿no es cierto? Y obviamente en las fases iniciales puede ser ligeramente doloroso, pero generalmente no lo es. Y sigue un curso, el curso es esto, están mirando ustedes acá, acumulación de la linfa, acumulación de fibroblastos, adipocitos y macrófagos, posteriormente produce una respuesta inflamatoria y hay episodios infecciosos, porque el paciente obviamente no puede drenar definitivamente, entonces se infecta fácilmente y paralelamente comienza a haber cambios de fibrosis, cicatrización subcutánea y cambios cutáneos bastante graves. Entonces, por eso cuando ustedes examinan a un paciente con un linfedema, van a encontrar ustedes un linfedema duro, fibrótico, a diferencia del otro edema que es blando y deja pues la huella que ustedes van a conocer con el nombre de fovea, ¿cierto? Hay varias posibilidades, ¿no? No se olviden ustedes que puede haber un desorden genético de la formación de los capilares linfáticos, como la enfermedad de Milroy, ¿cierto? Y otras que son relativamente infrecuentes en nuestro medio, ¿cierto? Y
Y los secundarios, que son los más frecuentes, primeramente infecciosos, ¿cierto? Inclusive de tipo parasitario, como la filariasis, obviamente que se produce solamente en zonas tropicales, pero a veces las neoplasias y la obesidad va asociada no solamente a este desorden, sino también parece que hay una insuficiencia del sistema de drenaje linfático, y estos pacientes obviamente tienen este tipo de situación, ¿no? Los otros inflamatorios son más importantes porque la inflamación crónica va a producir obviamente alteración de la estructura del canal linfático y el drenaje linfático definitivamente se va a alterar, ¿no? Igualmente la falla cardíaca crónica, ¿no? Se va a fibrosar la extremidad obviamente y va a producir también un cierto trastorno del drenaje linfático, y de esa manera se va a producir entonces un linfedema asociado, ¿no? Que no es el linfedema primario, como he mencionado, ¿cierto? Pueden comprometer primariamente los miembros inferiores. Hay cambios tróficos, como les mencionaba, la piel se torna terrosa, dura, no reversible, con características de fibrosis. Hay una hiperkeratosis, hay ectasia de los linfáticos, se llama, que puede abrirse inclusive al exterior y drena pues, un material, un tecido denso, ¿no es cierto? Eso se llama linforrea, ¿no es cierto? Y en la fase inicial podría ser lo que se llama una extremidad dolorosa, pero generalmente no es dolorosa. El edema es doloroso, es el edema inflamatorio. Y finalmente lo que se mencionaba, la presencia de un ganglio a nivel supraclavicular, ¿no es cierto?, en un paciente mayor, con todas las características de un edema de tipo neoclásico, significa presencia posible de una neoplasia de ducto gástrico o de procedencia del pulmón. Esto es el famoso ganglio de Dirucci. Muy bien, ese es todo.